Cuidado, no me complicaba. Nada más mejor que vuelva a cuidar. Gracias. Buen día a todos los presentes. Sean bienvenidos a la primera actividad del año 2026 organizada para el esclarecimiento de la identidad. En esta sesión tenemos el grado de contar con la presencia de licenciada en psicología Luis Alejandro Cultura, quien impartirá la conferencia titulada Identidad docente y construcción a través del error, autoconcepto académico y salud. Antes de revelar la conferencia, me permitiré el semblanza. Luis Alexander Torres Segura es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con formación en terapia cognitivo-conductual, gestión emocional, duelo y prevención del suicidio. Su experiencia profesional se ha centrado en la intervención y el acompañamiento psicológico, el desarrollo de programas psicoeducativos y la reinserción social. Formó parte de la unidad universitaria de clínica e investigación psicológica, donde brindó acompañamiento a víctimas de violencia y diseñó un programa de prevención del suicidio e inteligencia emocional dirigido a la población del servicio de Mérida. Posteriormente, trabajó en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), donde impartió talleres de inteligencia emocional, prevención de adicciones y educación sexual, además de brindar acompañamiento psicológico e intervención en situaciones de crisis. Asimismo, ha colaborado con la brindando servicios de atención psicológica a estudiantes y participando como ponente en conferencias relacionadas con los recursos. Retiramos los participantes. La conferencia tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Durante su desarrollo podrán formular preguntas o comentarios en el momento que consideren oportuno, a fin de propiciar un espacio de diálogo y cambios en el conferencia. Muchas gracias. Para ellos, si tienen alguna pregunta o alguna duda a lo largo de la conferencia, pueden levantar su mano y les voy dando la palabra, ¿de acuerdo? Antes que nada, pues les agradezco su presencia. En este caso, pues como los compañeros del CETI mencionaron, hoy vamos a abordar cómo las experiencias de error, de equivocación o aquellos momentos más difíciles pueden ayudarnos a definir una identidad íntegra, tanto en el aspecto docente, pero también en el aspecto profesional. Tengo entendido que pues no todos los que están participando en la conferencia necesariamente son de la licenciatura en educación, enseñanza de las matemáticas. Entonces, pues voy a tratar de abordarlo un poco más amplio desde la perspectiva de la identidad profesional. Cuando los compañeros del CEFI se acercaron a proponerme pues, esta conferencia, me llamó mucho la atención la manera en la que ellos proponían abordar el objetivo a alcanzar. Ellos partían de brindar una reflexión sobre cómo estas experiencias de error, de fracaso, pueden ayudarnos a construir una identidad. Me pareció interesante porque justo existe mucha teoría que sustenta que nosotros, como seres humanos, formamos nuestra identidad no solo a través de los logros o los éxitos, sino que las experiencias de fracaso o de error también forman parte fundamental de la integración del humanismo. Cuando me estuve planteando cómo empezar a hablar sobre el tema, pues la respuesta fue sencilla. Vamos a empezar por definir qué es identidad. En este caso, pues vamos a hablar de la identidad como el conjunto de características, valores, rasgos que todos los seres humanos tenemos y que nos diferencian de los demás. Esta identidad se construye a partir del autoconcepto, que es una descripción general que tenemos de nosotros mismos, que parte del conocimiento que tenemos de nuestras experiencias, habilidades, gustos, y que se limita a esta descripción de lo que entendemos como el yo. Por otro lado, tenemos el autoestima, que es más o menos lo que la mayoría conoce relacionado a la identidad. El autoestima es la valoración que hago de estas características, ¿de acuerdo? Se trata de, si yo, por ejemplo, me considero malo en el ajedrez, bueno, yo puedo tener una valoración positiva al respecto. Pues no me gusta el ajedrez, no pasa nada. O si para mí ser el mejor ajedrecista es un objetivo, bueno, el considerarme malo en el ajedrez va a tener una valoración negativa.
acuerdo? Entonces, estos dos conceptos son los que van a integrar la identidad. Ahora bien, identidad es un proceso cambiante. No nos reconocemos a nosotros mismos de la misma manera a lo largo de nuestra vida. Dependiendo de las experiencias, del contexto, de la edad o de las metas, podemos identificarnos de maneras distintas, incluso en un mismo lapso de tiempo. No nos identificamos necesariamente igual como estudiantes, que como hijos, que como parejas, como amigos. Es decir, nuestra identidad es multidimensional. Podemos reconocernos de muchas formas. Esto es fundamental porque algo que voy a destacar en la presentación de esta identidad docente es que también tenemos que aprender a separar lo que somos como estudiantes o profesionales de lo que nosotros consideramos que podemos llegar a ser como personas. Es decir, que una sola área de esta dimensión de lo que somos no necesariamente nos tiene que definir de manera completa como personas. Pues bueno, ya quedó explicado qué es la identidad. Ahora, mi siguiente duda fue cómo abordar el tema. Adelante. ¿De qué manera yo puedo empezar a hablar de la identidad sin que esto se convierta únicamente en un repaso teórico de lo que los autores dicen sobre la identidad, la autoestima o la autoestima? Mi primera idea fue abordar esto desde los ejemplos que existen en la ficción. ¿De acuerdo? Existen muchos ejemplos de historias que han sido construidas para hablar de cómo los errores, o las malas decisiones nos llevan a desarrollar un conocimiento y una integración de lo que somos y de lo que queremos ser. Tenemos ejemplos como el de Andrea, no sé si han visto ya Revista La Moda. Ella, que inició como periodista, empezó a desarrollar una carrera distinta, siendo asistente de esta autora de la revista Conway. Y a lo largo de la película, por ejemplo, Andrea va tomando una serie de decisiones que le hacen enfrentarse a su ética, a su moral, sus límites. Y al final de la película podemos ver que ella refuerza su identidad como autora, tomando la decisión de dejar de trabajar para Miranda y continuar con su carrera de periodista. También tenemos la historia, por ejemplo, un poquito más de la versión como de Naruto, ¿no? Que es este personaje que, pues, al principio de la historia se muestra como alguien que no tiene habilidades, que no tiene la capacidad de poder completar las tareas básicas como Shinobi, y que al final justo esta técnica que era la que no podía hacer se convierte en parte de su identidad como personaje. Y bien, así como estos dos, se me vinieron a la mente muchas historias de cómo podemos hablar de identidad a partir de la ficción. Sin embargo, me topé con una problemática, y es que estas historias fueron construidas para ser así. Podemos inspirarnos, sí, pero al final del día estas decisiones pueden llegar a sentirse artificiales, o se basan en la idea del error o de la identidad de una forma romantizada. No son personas necesariamente reales y sus historias tampoco se basan a lo mejor en cosas que nosotros haríamos. Entonces voy a ver a las historias que existen en la vida real. Personas como Steve Jobs, que al principio fue despedido de Apple y regresó muchos años después ya como parte de esta empresa. Historias como la de Walt Disney, que fue despedido por falta de imaginación. Oigan eso, y bueno, al final construyó un imperio que hasta el día de hoy sigue vigente. Historias como la de Michael Jordan también, que como basquetbolista al principio, que era un fracaso, su equipo universitario lo rechazó, y hoy es uno de los atletas más destacados en el basquetbol. Estas historias también nos muestran cómo el error, el fracaso, las decisiones, pueden ayudarnos a formar una identidad profesional. Sin embargo, existe también otro problema. Y es que estas historias se pueden sentir como la excepción a la regla. Personas excepcionales o que lograron cosas que a veces consideramos que no podemos hacer. No todos vamos a conseguir una teoría como Einstein. Entonces, identificarnos con estas personas también puede ser un problema. Entonces, regresé al principio. ¿De qué manera puedo transmitir este objetivo? Esta reflexión sobre cómo el error, el fracaso, las decisiones nos ayudan a integrar una identidad sólida como profesionales. Bueno, a partir de aquí, hay que empezar a reflexionar sobre la historia. Alguien que conocía la perfección, conocía cómo había fracasado, qué decisiones había tomado, desde qué perspectiva te había equivocado y cómo esto le había ayudado a desarrollar su propia identidad. Pues les voy a permitir que me dejen hablar
de mi propia historia. Bueno, hoy les voy a hablar de cómo me formé como profesional. Ya te dieron un poco de pues, mi semblanza, mi presentación. Escuchándolo así ahorita, pues parece que todo sería muy fácil, pero la realidad es que estuve a punto de no estudiar psicología. E incluso estando en la facultad estuve a punto de retirarme desde el tercer semestre. Fue una situación que fue pues, muy difícil para mí. Antes de abordar mi historia, pues vamos a hablar de lo que dice Erickson sobre la identidad. Él menciona que entre los 12 y los 19 años, nosotros pasamos por una de las 8 etapas del desarrollo psicosocial, específicamente la quinta etapa, que se conoce como identidad versus confusión de roles. Esta etapa, describe Erickson, que se caracteriza por la búsqueda de nuestro compromiso, de aquel estilo de vida, trabajo o elección de carrera que nos va a definir a partir de ahora. Erickson menciona que para poder completar esta fase del desarrollo psicosocial, tenemos que atravesar primero una crisis, que define como esta lucha contra nuestras propias decisiones. Empezamos a considerar todas las elecciones posibles a partir de lo que conocemos de nosotros mismos o de lo que las demás personas nos empujan a hacer. Básicamente es esta etapa en donde nos están empujando ya a ser adultos, desde los 16, 17 años, ya tenemos que responder esta pregunta: ¿quién quiero ser? Bueno, esto Erickson lo llama como la etapa de la crisis de identidad. ¿Qué? Pues bueno, como muchos de ustedes, yo también pasé mi crisis de identidad. A los 17 años me preguntaron quién quería ser. Pues bueno, fue una pregunta muy difícil de responder. Como muchos de ustedes, a lo mejor, pues yo primero presenté un examen vocacional. Y la verdad es que las respuestas de este examen no me gustaban. Primero, porque la verdad lo había respondido más fácil. Yo no confiaba en que la orientación académica, en que los profesores o un examen vocacional me fuese a decir lo que yo iba a hacer. Como todo adolescente rebelde, yo era el que quería dirigir esta decisión y no necesariamente le estaba haciendo caso a mis profesores. Empecé a buscar en mis pasatiempos, mis gustos, mis habilidades. A mí me gustaba mucho dibujar, hasta la fecha de vez en cuando dibujo, y para aquella época pues había entrado en algunos concursos de dibujo que habían tenido un desempeño aceptable. Me sentía confiado en mis habilidades y durante mucho tiempo consideré estudiar diseño, arquitectura, cosas que tuvieran que ver con esta habilidad, pero no me gustaban los matemáticos, no me importaba. También volteé a ver mis habilidades físicas. ¿De acuerdo? Yo estaba empezando mi carrera de taekwondo. Había tenido aproximadamente 6 meses antes de finalizar la prepa. Me inscribí a un equipo de taekwondo y bueno, es un deporte que siempre había querido practicar y que en algún momento también volteé a ver como una posibilidad de desarrollo profesional. Me gustaba mucho leer. Me la podía pasar horas sentado frente a un libro y no me aburría, no me cansaba. Al contrario, tenía de repente muchos problemas con otras actividades por pasarme leyendo libros que no eran de texto, que eran teóricos. Harry Potter, Juego de Tronos, en ese entonces, sí, Juegos del Hambre, ya estaban empezando a aparecer. Entonces eran estas historias que me llamaban la atención y que me hacían darme cuenta que disfrutaba el hábito de la lectura. Otra cosa es que amaba las series policiales. Criminal Minds, Bones, La Ley del Orden. Eran series que me obsesionaban. Yo me la pasaba también horas frente a la pantalla viendo cómo se adentraban en el perfil criminal, cómo identificaban los trastornos, los rasgos a partir de esta identidad que me parecía extraordinariamente fantástico. Yo estaba de verdad obsesionado con las series criminales. Entonces aquí, pues a partir de la pregunta de en ese momento, ¿quién soy yo? Y empecé esta exploración sobre la pregunta de quién quiero ser. Tenía claro en dónde estaba, pero no tenía tan claro hacia dónde me quería dirigir. James Marshall menciona que existen 4 estados de la identidad. Estos estados participan en la lucha de la construcción del yo. Son estados que no se perciben como fases que se transicionan en una sola dirección, sino que son etapas en las que podemos ingresar o atravesar de acuerdo a los estados de crisis o de compromiso que estemos atravesando. Como mencioné, la crisis hace referencia a
este periodo de toma de decisiones, donde consideramos todas las opciones, y el compromiso, cuando nos adentramos a una elección y nos comprometemos con todos los recursos que necesitamos para cumplir ese objetivo. Bien, los 4 estados que menciona Marcia son moratoria. Este estado de identidad se basa en la consideración de las opciones. Es básicamente, pues, la última fase del estado de crisis. Yo tengo claro cuáles pueden ser las opciones que voy a tomar y me estoy acercando a esta toma de decisión final. El segundo estado es el logro de la identidad. Este estado se caracteriza por la elección de una decisión y el compromiso que tenemos con ella. Es básicamente cuando ya movemos todos los recursos para alcanzar el meta. También existe la exclusión, que es cuando nosotros aceptamos un compromiso impuesto por las demás personas sin haber atravesado una etapa de crisis. Por ejemplo, cuando nuestros padres, tutores, nos empujan a tomar una decisión. ¿Qué nos copias esto? ¿Qué no trabajas de esto? Y no nos permiten a nosotros pasar por esta etapa de reflexión de nuestras decisiones. Entonces, la exclusión es cuando alguien nos impone y nosotros aceptamos esa imposición. Bueno, la discusión de identidad, que es cuando básicamente no estamos pasando ni por crisis ni por compromiso. Vivimos el día a día, no pensamos en nuestro futuro, no pensamos en qué nos queremos dedicar y, por lo tanto, no nos acercamos a la construcción de esta identidad que Erickson mencionaba que se alcanza durante la etapa adulta. Pues bien, en mi moratoria, en este periodo de toma de decisiones, yo consideré 4 opciones en particular. Mi primera opción fue estudiar criminología en el CLEU. Como mencioné, me encantaban las series policíacas y pues la universidad CLEU estaba, creo que en su tercera generación, era una carrera nueva que se estaba abriendo aquí en Yucatán, que era de criminalística. Recuerdo que está aquí en la escena del crimen. Justo lo que yo estaba buscando. Pero no pasé el examen psicométrico. Otra ironía. Para mí, esto fue devastador. Yo, durante mi último semestre de la preparatoria, estuve en esta moratoria de ¿qué hago? ¿Qué hago? Y cuando por fin me decido, pues todavía entré a esta. Fue muy difícil. Por mucho tiempo estuve en discusión de la identidad. No quería tomar la decisión, no quería dedicarme a nada, me encontraba decepcionado de mí mismo. Y por lo tanto, estaba viviendo justo al día sin considerar qué es lo que sería para mí. Durante ese periodo de moratoria, mi familia me permitió finalizar años que en teoría debería haber utilizado para meditar sobre lo que yo quería hacer, pero que estaba dedicando a otras cosas. Había empezado un trabajo en medio tiempo y estaba dedicando toda mi atención y compromiso en ese momento al taekwondo, que aunque después se convirtió en una de mis opciones, al principio solo lo veía como un pasatiempo. Después de aproximadamente 6 meses de no saber qué hacer, nos acercaban la elección de la carrera, ya en el periodo de diciembre, donde estaban las inscripciones, las propuestas para el examen, etcétera, etcétera, pues volví a entrar en moratoria. Consideré primero la Facultad de Educación, en este caso para estudiar para maestro de educación física. Como les mencionaba, pues yo estaba empezando este deporte y podía a lo mejor visualizar un desarrollo profesional ahí. Si estudiaba educación física, pues podía combinar estas habilidades que estaba adquiriendo con conocimiento para transmitir, dedicarme a ello. Consideré psicología, el gusto por la lectura, el peritaje, la construcción de un perfil, pues lo podía yo alcanzar a través de esta universidad. Y bueno, como parte de una dinámica de exclusión, pues mi familia me invitaba a estudiar enfermería. Como mi mamá y mi papá trabajaban en el hospital, pues su idea es que yo estudiara enfermería para que se me facilitara la opción de buscar trabajo. Es más, básicamente yo tenía trabajo una vez que terminara de estudiar enfermería. Esa fue la opción que empecé a considerar para el diseño. Me preparé para el examen, empecé a juntar recursos, pero algo no tenía sentido, algo no se sentía bien. De entrada, me causa mucho pánico. Y como que la enfermería no es la mejor opción para ellos, ¿verdad? Ahora entiendo por qué no me aceptaron en el empleo. Con mi miedo de la sangre, que voy a hacer un cuerpo tirado adelante. Y ahora que hicieron justo es eso. Yo estaba basándome en lo que conocía de mí
mismo y no necesariamente estaba proyectando una idea futura de lo que podía hacer. Y ni siquiera había considerado el Señor de la Sangre como estas dos carreras. Cuando me di cuenta fue cuando dije, no, no es enfermería lo que quiero hacer. No es esto hacia el camino al que me quiero dedicar. Así que, nuevamente, pues abrí mis opciones. Platicando con mis amigos, ellos me hacían ver estas características que yo podía tener, que yo no me callaba, que me daba muy bien con escuchar a las personas, me gustaba mucho la lectura, me gustaba el perfil criminal. Entonces, pues la opción de psicología parecía ser la adecuada. Así que cambié de plan, dejé de prepararme para la enfermería y empecé a prepararme para presentar el examen de psicología. Pues entonces, que después de muchos de estudio, entré a la facultad. Para mí fue un logro tremendo. Estaba feliz, estaba contento, había hecho algo, había alcanzado una meta que al principio no creía posible. No me veía yo en una universidad, si les soy honesto. Cuando ya estaba terminando mi prepa, yo lo que consideraba es que lo que seguía para mí era el trabajo. Aunque vivía en esta propuesta de enfermería, en el área del hospital donde mi familia trabajaba, pues también estaba la opción de que yo entre como intendencia, en el área de la cocina, trabajos que tampoco es que me molestaran en realidad, pero no era eso lo que yo quería atribuir a mi identidad. No era eso lo que yo quería hacer, yo quería más. Así que estar en psicología representaba eso, esa opción de tener más, esa opción de desarrollarme en un área que me parecía interesante, que me parecía fabulosa, en lo que se veía muy difícil. Como mencionó Erickson, durante la etapa de identidad versus construcción de roles, nosotros atravesamos esta crisis y la resolvemos al entrar en compromiso. ¿Qué significa el compromiso para Erickson? Que nosotros desarrollamos, y de hecho hacemos un libro romántico que lo menciona, una fidelidad a la elección tomada. ¿Qué es la fidelidad? Pues básicamente es esta insistencia en elegir lo mismo o en insistir en la misma línea, aunque existan otras opciones. Es decir, que el compromiso en el ámbito universitario tiene que ver con la forma en la que nos desarrollamos. ¿Qué es lo que yo elijo hacer o dónde es donde yo elijo estar para desarrollarme como profesional? ¿De acuerdo? Para Erickson, esta era la culminación de esta etapa. El desarrollar un compromiso, una fidelidad hacia la elección tomada. Bueno, yo no estaba en esa fidelidad. Como les mencioné, durante todo mi año sabático, poco antes o después, pues yo estuve desarrollando en el método, ¿no? Fueron 2 años en el que me propuse llegar a cinta negra, me metía cuando el torneo el profesor anunciaba, yo estaba metido en el taekwondo, en realidad mi compromiso estaba en este deporte, aunque no era a lo que se quería dedicar. Ahí estaba esta contradicción de lo que decía Erickson sobre la construcción de la identidad. Yo estaba en la facultad de psicología, sí, pero para ser honestos, yo no le estaba dedicando tiempo a las facultades. No hacía tareas, o por lo menos les decía hasta el último día. Estudiaba 1 o 2 días antes de un examen, me preparaba para el mínimo, para pasar materias. Eso es lo que a mí me habían enseñado a hacer en la escuela, pasar las materias. Y es exactamente lo que yo estaba haciendo. Mi compromiso con la universidad era únicamente administrativo. Sacar la calificación mínima para pasar y seguir adelante con este proceso de semestre a semestre. Y como era de esperarse, pues los resultados llegaron. Recuerdo mi primera junta de tutorías, en donde nos reunimos a todos los estudiantes que habíamos reprobado la materia de desarrollo humano. No sé si en tus carreras existe esta materia filtro, o este profesor filtro, como ves que dice, una materia difícil, un profesor estricto, ¿no? Que se asegura de eliminar a todos los estudiantes, casi como el juego de calamar, que no tienen a lo mejor el compromiso, la iniciativa o el desarrollo universitario que se requiere para avanzar en la licenciatura. En este caso, la ingeniería. Desarrollo humano en psicología es una materia filtro. Le impartió una maestra, que todavía está ahí, que se llama José Isela, que además era de las maestras más combo perfecto para nosotros. Materia difícil, materia extensa y además profesora estricta. Recuerdo que esta maestra tenía una dinámica de que cada clase teníamos que llevar un resumen del capítulo que íbamos a usar. Tenía que pasar leyendo y escribiendo horas, cosa que no hacía
porque como ya mencioné, pues yo pasaba más tiempo entrenando que haciendo mi tarea. Así que como mencioné, reprobé desarrollo humano, que es la materia más difícil. Al ser la materia más difícil, no solamente yo la reprobó la mitad del salón básicamente, o creo que hasta un poco más. Es la materia que todos reprueban. Por lo tanto, yo no lo identifiqué como un predictor de desarrollo. Yo lo vi como algo que iba a pasar de todos modos porque le pasó a muchas otras personas. Y inicié la experiencia. Dije, pues es difícil desarrollo. Todos la dividimos. En esa reunión nos estaban explicando la modalidad para pasar los materias. En psicología nos dan opción de 3 extraordinarios. Si no pasamos el tercer intento, afuera. Pero también tenemos la opción de recursar. Los primeros 3 semestres en psicología son materias básicas que se dan en tronco común. Es decir, no elegimos materias, no podemos adelantarnos. Si nos atrasamos, es regresar un año completo, o hasta más. Entonces yo no quería eso, yo no quería atrasarme, yo no quería recursar, no quería pasar esta humillación de sentir que iba a empezar de nuevo algo que ya había iniciado. Entonces me dediqué a lo que muchos hacemos con los programas, estudiar para pasar el examen. Pero esto era difícil porque no solamente tenía que estudiar para desarrollo, también tenía que estudiar para todas las materias que estaban en el segundo semestre, incluyendo desarrollo 2, que para poder entender desarrollo 2, tenía que entender desarrollo 1. Ya entienden hacia dónde voy, ¿verdad? Pues pasó lo inevitable. Me dediqué a taekwondo, a participar en torneos, a ir a pues también había conferencias que se daban. Y eso era todo lo que yo hacía. Estaba estudiando el niño, solamente para pasar desarrollo del niño. Lo logré, después de 2 intentos, logré pasar la materia, creo que con 74. No me sentía satisfecho. La maestra total, recuerdo el primer examen, y yo tenía 2 respuestas, y eso siempre se lo voy a pedir. Tenía 2 respuestas del libro, así, tal cual explicaba el libro. La pregunta era textual, y ambas estaban mal. En su momento, la verdad es que no lo entendí. Para mí, era un error de la profesora. Yo había contestado lo que había preguntado y no tenía por qué pues, calificar mal esas preguntas. Tiempo después, la maestra, hablando con ella, me explicó cuál era el punto. Yo estaba respondiendo como ese libro, no desde mi punto de vista, mi opinión, porque la maestra estaba buscando. Yo no tenía una opinión. Yo sabía lo que decía el libro, es lo que estudié. No estudié opiniones, estudié teoría. Entonces, eso es lo que yo estaba respondiendo. Y pues no era lo que la maestra estaba buscando. Así que cuando terminó mi segundo semestre, sí, yo había terminado con desarrollo 1, pero reprobé desarrollo 2. Chicos, les fue complicadísimo. Para mí, volver a enfrentar el fracaso con una materia que, según yo, ya me había esforzado en pasar, yo sentía que no lo estaba dando. ¿De acuerdo? Porque no solamente es que hubiese reprobado desarrollo 1, el resto de mis materias no pasaban de 80. Sacaba 72, 76, 81, creo que se fue la que más alta. Estaba yo teniendo un desempeño, la verdad, medio. Entonces, cuando pasé el tercer semestre, volví con esta dinámica. Estudié para pasar desarrollo 2, mientras atravesaba las materias de desarrollo 1, perdón, del tercer semestre. Pero esta dinámica no estaba funcionando. Como mencioné, solo nos daban 2 intentos, bueno, 3 intentos, o en vez del tercer intento recursar, opción que yo no estaba considerando. Hice, pues lo que sabía hacer, estudiar toda la noche, copiar libros enteros en libretas, desvelarme semanas, y bueno, hice mi primer intento, no la pasé, hice mi segundo intento, sí. Sucedió un milagro, esa maestra fue incapacidad. Perfecto, alguien más va a verificar el examen. Y pues pusieron una maestra que también daba la materia, que era mucho más amable al respecto, no tenía tantos alumnos reprobados, aunque se habían, no parecía ser que esos reprobados estaban por ella, y sino por la materia. ¿De acuerdo? Así que me sentí confiado, dije, va, tercer intento, sí la paso, vamos, y lo presenté. No lo pasé. Les voy a mostrar. Esta imagen me la mandó un compañero el día que recibí mi resultado de la tercer intento. Yo ya había formado parte de todos esos compañeros que estaban fuera de la facultad.
Esta es la foto que mandaban al grupo cada vez que un compañero se salía de la carrera. Ya habían escrito 15 de estas fotos para el primer semestre, unas 8 para el segundo, y en el tercero yo lo subí junto con otros compañeros. Para mí fue devastador, terrible. La verdad es que en su momento la pasé muy mal. Como persona, aunque hoy lo veo y digo, pues sí, pues era obvio que me iba a pasar esto porque no le estaba dando el compromiso. En su momento yo no lo veía así. Según mi criterio, yo estaba haciendo lo que sabía hacer, estudiar toda la noche, hacer mis tareas. Entonces, ¿por qué me estaba funcionando? Verán, el aprendizaje es un proceso profundo. ¿De acuerdo? Nosotros aprendemos conforme nos desarrollamos en las experiencias. Y ayer escribe que los alumnos que se encuentran en la etapa de transición entre la preparatoria y la universidad, también a través de una evolución en la forma en la que procesan la información. Pasamos de las operaciones concretas, que son formas tangibles y específicas de resolver problemas o de percibir información, a las operaciones formales, que nos permiten identificar factores mucho más amplios del problema, visualizar diferentes puntos de partida, tener un pensamiento más hipotético deductivo, ¿de acuerdo? Supuestamente la universidad fomenta esta manera de pensar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un estudiante que reprueba un examen, si tiene un pensamiento concreto, ¿en qué va a pensar? En pasar el examen, en sacar el 70, en resolver este proceso administrativo para que esa materia deje de ser un problema. Es exactamente lo que me está pasando. Yo estaba resolviendo mis problemas de forma concreta. Yo solamente veía el examen como el desafío y el pasar como la solución. No me estaba dando cuenta de todo lo que esto conllevaba. Entonces, como les mencioné, pues estos eran mis recursos. De acuerdo a la teoría de aprendizaje, para nosotros encontrar una solución a nuestros problemas, vamos a pasar por 3 etapas. Lo primero es la interpretación del problema. ¿De acuerdo? Tenemos que analizar, entender e identificar todos los factores que participan en el error de equivocación o la mala decisión. Posteriormente, después de este análisis, nos permitimos desarrollar estrategias. Pensamos en formas de resolver no el problema nada más, sino los factores que participan en él. Y bueno, por último, evaluamos resultados. Medimos las consecuencias de estas soluciones para saber en nuestro repertorio de soluciones o si necesitamos de inicio y volver a empezar en la búsqueda. ¿Bueno? Pues nada de eso estaba pasando conmigo. Yo estaba perdido. Ya había estudiado, ya lo había intentado. Y bueno, decidí, pues, aceptar las consecuencias y retirarme de la universidad. Entonces pasó algo que no lo vi venir. Recibí una llamada del doctor, la que era mi tutora en la carrera. Yo la había visitado 2 veces en el ciclo del 2014-2015, que fue mi generación. De carrera. Esas 2 veces la visité, la primera, para explicarme cuál era el proceso, la cuenta que les mostré, para pasar las materias aprobadas. Y la segunda visita fue para avisarle que ya me retiraba. Adiós. Entonces, me llamó y me dijo, oye, Alex, ¿qué crees? La maestra que calificó tu examen no es la maestra que te lo impartió. Y la universidad está considerando que todos los estudiantes que han aprobado el tercer intento lo pueden lograr. Ya es una maestra que es de discapacidad. Vámonos. Entonces me citó, vente aquí al cubículo de tutoría, vamos a platicar sobre qué es lo que puedes hacer. Yo ya sabía qué es lo que iba a decir. Recordemos, era el tercer intento. No la pasaba. Bueno, ahora sí. Mis exámenes anteriores, los extraordinarios, la verdad es que me quedaba a 2, 3 puntos, 67, 68, el mínimo era 70. Entonces yo dije, pues sí, no es tanto, o sea, si me estudio, te recuerdo lo que sé, igual si logro pasar. John Dewey afirma que nosotros aprendemos reflexionando sobre las equivocaciones o los errores. Es decir, que cuando nosotros nos adentramos en el error y confrontamos esa situación
desde la reflexión, podemos identificar cuáles son los puntos de partida. No importa lo que dicen los expositores. William Perry también habla de que la etapa temprana del universitario se caracteriza por un pensamiento dual radical, es decir, vemos las cosas en polos de todo o nada, bueno o malo, y mucho de mi pensamiento era así: o soy mal estudiante o soy mal estudiante. Yo no veía punto medio. De acuerdo con Perry, nosotros deberíamos desarrollar un pensamiento desde el relativismo conceptual. ¿Qué quiere decir? Que nos permitamos ver los problemas de formas más complejas que solo consecuencias de una acción en particular. Y eso fue lo que pasó en esta sesión de tutoría. Cuando yo llegué, pues la tutora me sentó las cartas sobre la mesa. ¿Sabes qué, Alex? Estás al borde. Y me preguntó, ¿por qué crees? Yo le expliqué que esta materia es terrible y los sellos muy estricta y las respuestas que doy del libro me las pone malas. ¿Cómo voy a pasar? Y entonces me dijo, ¿pero qué hacías al respecto? Va, sí, el sistema es muy estricta y la materia de desarrollo es una materia muy amplia y dices, va, ¿pero qué has hecho con usted? Obvio, 2 o 3 días antes del examen me mato, ya me entrego, no, yo hago mis resúmenes cada que el maestro los pide, así con mi letra horrible, pero ahí está, sirven para lo que es que me den mis puntos para el examen final. Y me dice la maestra, ok, ¿cuánto tiempo dedicas entonces a la escuela? Hicimos un repaso, ¿no? Pues durante las tardes llego a la escuela, hago mi tarea, unas 2 horas, después me voy a taekwondo, practico, regreso, si me hizo falta algo lo termino, si no lo terminé me espero, y así día a día. Y entonces la maestra me hizo darme cuenta. ¿A qué le estás dando el compromiso? Me estás diciendo que la escuela le dedicas 3 horas. ¿Cuánto tiempo estás entrenando? Si por ejemplo de 7 a 9, de lunes a viernes, en los sábados también entrenaba. Y entonces, ¿a qué le estaba ayudando mi compromiso realmente? A la universidad nueva. Y fue esto lo que la maestra me hizo entender, que yo no estaba teniendo un compromiso. Que estudiar 2 días antes del examen, o solamente hacer mi tarea, era abordar la universidad como un niño de prepa, no como un adulto de universidad. Que la responsabilidad, la ética, no parten solamente de cumplir con lo mínimo, parten de desarrollarnos y entender que la formación como profesionales debe venir de nuestra propia iniciativa y no de lo que el profesor enseña. Esta es la etapa donde nosotros debemos confrontar la información que nos presenta, cuestionarla, estudiarla, no solamente leer lo que un libro nos dice, sino permitirnos ir más allá, practicar y leer todo el día. Yo no lo estaba haciendo. Entonces me dio la opción: ¿vas a presentar el tercer intento o vas a repetir? Primero me planteé la idea de presentar el tercer intento. Me dio una semana, me dijo, regresa el próximo, creo que era un lunes, y vamos a presentar un examen simulador. Y de acuerdo a cómo te vaya en este examen simulador, vamos a tomar un ejercicio. Va. Pues bueno, esta vez fueron 3 días, pero sí, 5 días repasando de información que según yo ya sabía, temas que según yo ya había visto, y entonces llegó el examen de prueba. Yo creí que me iba a aplicar mi tutora. Error. Me lo aplicó la maestra Rosicete y me lo dijo: este va a ser un examen de prueba. Lo estoy dando porque, como yo me fui, y yo sé que no les di su última oportunidad, tienen que tomar, pues, tienes que tomar tu decisión final. Y esto va a ser un punto de partida para saber si puedes pasar mi examen, te lo voy a calificar de la forma más estricta, o si vale la pena que empieces el examen. Pues va, te dije, si puedo contra ella, vamos. Saqué 52. Sí, fue más estricta con su calificación, más estricta con su presión, y me lo dijo: así te voy a calificar si vuelves a presentar. Chícoles, ¿por qué su insistencia en que yo reprobara el examen? ¿Por qué su insistencia en que me fuera mal? Decía yo. Eso es lo que yo pensaba. Entonces pasó mi tutor y me volvió a hacer la misma pregunta: Alex, ¿qué hiciste para estudiar? Ah, pues leí mi libro, repasé mis notas y me aprendí, traté de aprenderme de todo lo que estaba dando. Y entonces revisé el examen. Ah, mira, esta pregunta
no te pedían la respuesta del libro, te preguntaban tu opinión, tu consideración, desde tu punto de vista, reflexiona, opina, y yo no estaba haciendo eso. Yo seguía pensando que no tenía la preparatoria, que solamente fue a presentar un examen. No estaba centrado en aprender, estaba centrado en memorizar. Entonces llegó el día de la decisión. ¿Qué voy a hacer? Y me di cuenta que no estaba comprometido, no estaba estudiando lo que debería. Mi foco de atención no era el que debía tener universitario. Mi identidad en ese momento era que yo no iba a poder. No iba a poder ser psicólogo, no iba a poder ejercer, y me voy a dedicar a cualquier otra cosa que no requiriera tanto esfuerzo, porque yo me conocía como alguien muy fácil. ¿Por qué? Porque ya lo había intentado. Desde mi punto de vista, yo había hecho todo. Yo había estudiado, yo había repasado, yo había estudiado, había dejado de entrenar una semana. Entonces, yo dije, wow, esto es compromiso para mí. Pero no era un compromiso sostenido. Era un control de daños, algo que hice solo para el examen, no para desarrollarme como profesional. Entonces, decidí. Fue una decisión complicada porque tuve que ir en contra de mis instintos y mis emociones. La vergüenza, la decepción, decirle a mis papás, ver la cara de mis papás de decepción, ver mi cara de decepción cuando yo quería prepararme para usar, pero era lo que tenía que hacer. Entonces, volví a cursar mi segundo semestre. Y esta vez decidí comprometerme. Dejé de practicar taekwondo, hablé con mi profesor, le expliqué mi circunstancia y decidí dejé de participar en torneos, dejé de participar en entrenamientos competitivos y me limité a verlo como un pasatiempo. Si tengo tiempo, si sobra, o cero oportunidad, el resto tenía que ser universidad. Entonces aproveché que iban a cursar únicamente una materia para dedicar el resto del tiempo a repasar toda esta información que no había aprendido. Y que aunque mis calificaciones no iban a cambiar, iban a seguir siendo del primer semestre de 70s, 80s, lo que sí iba a cambiar era mi conocimiento y las bases que iba a utilizar para abordar el siguiente semestre. Fue así que me comprometí de lleno con la carrera. Como mencionaba en mi enseñanza, decidí ingresar en AMITI, que es un laboratorio de tecnología de la universidad. Decidí participar en cuanta conferencia hubiera, me involucré en proyectos de investigación, ya no solamente estudiaba para hacer exámenes o para hacer tareas, sino me comprometía a conformar un conocimiento y un aprendizaje que sustentara una opinión más que una memoria. Irónicamente, toda la teoría que les acabo de presentar es de la materia de desarrollo humano. Todo esto que acabo de presentar, yo no lo tendría tan claro, ni lo dominaría a lo mejor de esta forma, si yo no lo hubiese repasado primero desde el error y luego desde el entendimiento de lo que la materia me pedía. Es decir, que hoy en día, a lo mejor esta forma de reconocerme como psicólogo, como profesional, y en algunos casos como docente, no vino de hacerlo todo bien, o de tomar las mejores decisiones, o de que me fuese excelente con las materias. De hecho, podía sacar 70, podía sacar 80, sí que tenía buenas calificaciones, pero también aprendí a qué darle la atención. Yo tenía materias de desarrollo organizacional, tenía materias de psicología del deporte, es decir, ramas de psicología que a lo mejor no eran mi compromiso. Y genuinamente estas materias no les dedicaba tanto tiempo. A lo que sí le dedicaba tiempo era la formación del área que yo me quería dedicar. Materias como psicopatología, psicología transcultural, teorías clínicas de la psicología, fueron materias en las que me metí de lleno. Ya no solo para pasar, sino para aprenderlas. Entonces aprendí que la calificación solo es un proceso administrativo. Sacar 70 en desarrollo organizacional no define que yo no vaya a poder ser un buen psicólogo clínico. En ese caso, yo me estaba preparando para ser criminólogo o victimólogo. ¿De acuerdo? Como mencionaban, pues fue de las primeras áreas que yo abordé. Así que también aprendí eso, que mi formación como profesional, como universitario, como persona, no tenía que ser perfecto en todo. Tenía yo que focalizar hacia dónde quería ir y tomar decisiones que tuvieran sentido para el objetivo que yo quería cumplir. Entonces lo logré. Logré terminar la universidad. Y aunque pareciese, aquí no terminó la construcción de mi identidad.
Como mencionaron, pues yo tuve la oportunidad de entrar a ese laboratorio de tecnología y tuve la oportunidad de trabajar tanto con profesores de menores como en el CERESO de Yucatán. Es decir, estaba yo cumpliendo mi sueño, desenvolverme en estos contextos de perfil criminal, de atención a víctimas, de aplicación de pruebas, pero no me gustó. No era lo que yo quería al final del día. Y ahí también me tuve que enfrentar a la idea de que mi identidad no terminaba solo porque había terminado un etapa universitaria. Mi identidad la seguía formando de acuerdo a cómo yo iba tomando decisiones y me permitía experimentar fracasos, errores, decisiones que no siempre terminaban en logros y éxitos. En este caso, pues fue el que, aunque mi desarrollo profesional en la universidad tuvo que ver con estas áreas, no es al final lo que decidí. Bien, a través de mi historia, lo que quiero transmitirles es que como universitarios, ustedes van a atravesar diferentes circunstancias que los van a poner a prueba. Van a reprobar, van a tener retroalimentaciones duras, difíciles, que en su momento a ustedes les van a parecer irracionales, van a odiar a sus maestros, van a odiar a sus materias, pero eso forma parte de su desarrollo como profesionales. El entender que en el área laboral que en su día a día se van a enfrentar a problemas, les tiene que ayudar a entender que hay que aprender a resolver los problemas más allá del mínimo necesario, más allá de hacer solo lo que hace falta para pasar el bache, sino volver a ver todo nuestro desempeño, todo lo que necesitamos reforzar. No es hacerlo solos, ¿de acuerdo? Como la orientación ejecutora, y que los profesores fueran estrictos para que yo me diera cuenta de qué es lo que hacía falta para desarrollarme en la universidad. Recordemos que la identidad, por un lado, es el concepto de descripción de lo que entiendo de mí mismo. Y en esta descripción, yo puedo decir, no se me da a lo mejor el hacer resúmenes o de hacer resúmenes, para nada. Pero entonces, ahí es cuando yo tengo que filtrar esa valoración. Bueno, mi objetivo es hacer resúmenes toda mi vida. Entonces, que esta tarea no se me dé, que una materia se me haga complicada, puede formar parte del concepto, pero tengo que aprender a filtrar esa valoración. ¿Qué criterio de valor estoy dando a algo que puede o no formar parte de mí? Meta, de mi objetivo o de mi desarrollo profesional. Como mencionamos, la identidad es cambiante. Vamos a atravesar por muchas fases de identidad. Hasta la vejez siguen los cambios de la identidad. Entonces, lo que entendemos hoy, como nosotros, como yo, si consideran que tienen una valoración desfavorable, si en algún momento se sienten ustedes mismos como personas que no tienen los recursos, las habilidades, los conocimientos para sobrevivir a la universidad, ¿de acuerdo? Permítanse primero sufrir por ello, pero después aprendan de esa experiencia. Y si no consideran que puedan desarrollar ese aprendizaje solos, permítanse acudir con las personas que los pueden orientar a desarrollar esta identidad. La construcción de identidad, según Carl Rogers, está dirigida por condiciones de valor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le asignamos valor de importancia a ciertas características o situaciones, pero de manera impuesta. ¿Cuántos nos dijeron que un buen estudiante sí que saca 100? ¿Cuántos nos dijeron que un buen estudiante es el que no reprueba, el que estudia todo el día? Y estos son valores impuestos. El desarrollarnos como buenos estudiantes no tiene que ver con nuestras calificaciones, tiene que ver con nuestro conocimiento. Y bien, yo puedo sacar 70 en un examen, pero eso no me priva de la capacidad de cumplir con el conocimiento que me están pidiendo. Es más, ese 70 me puede ayudar a darme cuenta cuál es el otro 30% de información que yo tengo, que yo domino, o que me hace falta reforzar. Entonces, cuando nosotros pasamos la fidelidad de estas condiciones de valor impuestas, nos acercamos a tratar de alcanzar estándares que pueden ser irreales. ¿De acuerdo? Si yo baso mi identidad como estudiante, como docente, y sacar solo 10, pues va, a lo mejor puedo terminar mi universidad con un promedio de 100, pero no necesariamente eso predice que yo sepa cómo ejercer. A lo mejor eso lo predice cuánto practico, cuánto me desarrollo, qué habilidades estoy tratando de poner a prueba,
cuántas correcciones estoy recibiendo al respecto para adquirir estas habilidades. Entonces yo les invitaría a que se cuestionen esos valores que tienen sobre lo que es importante, sobre lo que cuenta en la universidad, sobre lo que tienen que hacer, y permítanse construir su propio sistema de valores al respecto, que ustedes desarrollen su propia identidad. Ahora, aprender del error tiene sentido, es decir, tiene lógica, funciona, realmente esto trabaja así. Bueno, lo que nos dice la teoría es que sí. Por un lado, Alan Beck menciona que las emociones activan los bienes cognitivos, es decir, que cuando nosotros experimentamos una situación con una alta carga emocional, es mucho más fácil que nosotros recordemos esas vivencias. De ahí que nosotros tengamos de forma muy clara nuestras malas decisiones, nuestros errores, los momentos más difíciles, pero también, por ejemplo, nuestros momentos felices, todos los éxitos, porque estas circunstancias tienen un peso emocional significativo. Tienen un proceso de aprendizaje, por ejemplo, si yo corrijo mis errores, es mucho más fácil que yo los recuerde, no solamente por el peso emocional que tiene el error, sino también por ese peso emocional que tiene resolver el error. Por otro lado, desde la perspectiva psicobiológica, nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones de peligro, de fracaso, de error, liberamos diferentes neurotransmisores. Uno de ellos es la epinefrina o adrenalina, que se relaciona con la activación conductual y cognitiva. ¿De acuerdo? Cuando nosotros liberamos epinefrina o adrenalina, nuestro sistema cognitivo desarrolla la capacidad de internalizar esa información con el objetivo de construir recursos de supervivencia. Es decir, que cuando nos enfrentamos a algo que se siente peligroso, nuestro cerebro se prepara para aprender. Pero si no filtramos lo que aprendemos de esa experiencia, lo que podemos aprender puede ser un sesgo. Por ejemplo, existe un sesgo llamado etiquetaje emocional, en donde nosotros basamos una conclusión o llegamos a una conclusión basada en lo que siento. Entonces, si yo me siento mal, es malo. Y si yo me siento bien, es bueno. Entonces, si yo me siento mal, una mala calificación, puedo concluir que malo soy yo, al estudiar. La epinefrina en la sangre facilita que nosotros aprendamos. Por lo tanto, en el error tenemos que tener cuidado de cuál es la reflexión que desarrollamos. Y, bueno, en los procesos de almacenaje de la información por el largo plazo, existen tres aspectos que forman parte de la recuperación, es decir, de la capacidad que teníamos para mejorar. El primero es la elaboración, que es cuando nosotros encadenamos información. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un conocimiento previo, es mucho más fácil consolidar un aprendizaje nuevo si esto se relaciona. Es decir, que si yo observo que el error o la información equivocada o esto que a lo mejor yo creí que era verdad y me permito desarrollar un aprendizaje relacionado, es mucho más fácil que se consolide y que por lo tanto yo lo pueda recordar. El otro es la organización. Una mente organizada, detallada, es mucho más fácil que tenga la capacidad de recordar. Cuando yo, por ejemplo, no me organizo, no gestiono, no regulo mis actividades, estas se quedan en la mente y entonces es mucho más difícil que yo las atienda. Y entonces yo puedo asumir esto no se me da. Y lo último es el contexto, es decir, la situación emocional o situacional en la que un recuerdo o una vivencia se vive y por lo tanto su capacidad de recuperación. O sea que también, si mi contexto emocional es de tristeza, de enojo, de frustración, puede que esta vivencia sea fácil de recordar. Y por lo tanto ahí podemos construir el aprendizaje. Por lo tanto, ustedes como universitarios están en este proceso de formación de identidad. No se espera que desde el principio o desde el primer año ustedes ya tengan claro qué quieren hacer, cuál va a ser su camino en el área profesional o el entendimiento de ustedes mismos. No voy a ser pesimista, pero probablemente muchos de ustedes al final están en la carrera en la que se van a desarrollar. Y no porque esté mal, sino porque los informes descubrir cosas distintas. Algunos sí van a ejercer, otros van a lo mejor estudiar algo diferente, a lo mejor otros van a encontrar algo diferente para hacer. Pero al final del día esto también forma parte del desarrollo. Que estemos acá no quiere decir que sea el único camino o que tener éxito acá
refiere a éxito en todos los lados. Lo mismo, tener fracaso acá no significa que vamos a fracasar en todos los aspectos de la vida. Yo les invitaría a esto, a que se equivoquen, a que cuestionen, pero que también aprendan de esas experiencias para que puedan desarrollar una identidad mucho más sólida y a partir de ello confiar en ustedes mismos. Me gustaría que hagamos una actividad justo para realizar esta reflexión sobre lo que el error puede construir para nosotros. Me gustaría que todos saquen hojita y la pluma. No sé si aquí los compañeros tienen hojita. Una vez que tengan su hoja, quiero que la dividan en tres partes. Pueden dibujarla, pueden doblarla, pero quiero que reconozcan tres secciones en su hoja. En un primer apartado de esta hoja, quiero que escriban una experiencia académica que ustedes reconozcan como fracaso, como error, una mala decisión, una mala situación académica, un examen reprobado. Y quiero que escriban esa experiencia en la primera parte de esta hoja. En la primera parte vamos a escribir que una experiencia académica que haya sido negativa, puede ser un examen reprobado, una materia reprobada, una mala decisión, un mal desempeño, algo que ustedes reconozcan que tiene una experiencia académica desfavorable. Cuando terminen esa parte, en el segundo apartado, quiero que escriban qué pensamientos, ideas, creencias u opiniones desarrollaron a partir de esta vivencia que hayan sido negativos o que hayan sido desfavorables. Por ejemplo, para mí, reprobar y fácil, no tomar la carrera de psicología, pues me hizo sentir que yo era alguien que no tenía el potencial para estudiar una carrera universitaria. Por ejemplo, entonces va a decir su experiencia y la creencia construida a partir de ese entonces. Cuando termine, levante su manita para que sepa que voy a empezar el tercer apartado. Perdón, en el segundo apartado van a escribir esas creencias, pensamientos, conclusiones negativas que ustedes desarrollaron a partir de la experiencia de Ruth.
Para quienes ya terminaron en el último apartado, ahora quiero que escriban un aprendizaje potencial que podemos desarrollar a partir de ese error. Por ejemplo, en mi experiencia, el aprendizaje potencial que desarrollé fue que dedicarle tiempo mínimo a la escuela no era una forma madura y comprometida para desarrollarme como universitario. Entonces necesitaba comprometerme más con la universidad. Eso para mí, por ejemplo, fue el aprendizaje de este. Entonces quiero que en el tercer apartado escriban qué aprendizaje podemos rescatar de esta situación. Aunque sea algo mínimo, aunque no parezca útil, pero algo que podamos aprender o reconocer de este error. Bien. ¿A alguien le gustaría compartir su experiencia? Si alguien está interesado, por levantar su manita, le escuchamos. Profesora, experiencia. Vamos a escuchar primero a la profesora y ya después yo elijo de ustedes quién me ayuda a compartir su experiencia. Primer semestre del NEM, reprobé un examen en geometría analítica. Yo siempre había sido de 10, con promedio en prepa. Entonces llegas y geometría analítica, que es una materia que me gusta y todo, no pude formar ese día. Me acuerdo que ese día que me dieron mi examen, me senté a llorar, no solo para esto. Y no soy buena en matemáticas, o sea, las matemáticas de la facultad no eran las mismas que la práctica. Y ya, limpié mis lagrimitas, me fui a la biblioteca, agarré el libro y me puse todos los ejercicios que estaban atrás de ese libro. O sea, el maestro solo te daba como 3 de los 20 que habían. Y él me hacía todos los ejercicios. Y así, ya saqué 4 promedio. O sea, como que eso fue un examen, pero al final fue bueno el promedio. Y de ahí, todo bien. Creo que el aprendizaje fue como esta necesidad de la práctica. Sí, porque ajá, ya sabía los temas y todo, pero no practicaba. Yo creo que eso es algo que muchos podemos llegar a identificarnos, el que a veces creamos que la tarea del profesor es más que suficiente para entender un tema y a veces no identificamos la necesidad de la práctica dirigida por nosotros mismos. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien que voluntariamente quiera platicar su experiencia? Creo. Bueno, no sé si yo no estudié software, pero allá en Politécnica. Y primer semestre, la materia base de software es algoritmos. Entonces yo una vez ya teniendo mi proyecto final,
que me prestó un compañero, pero ese mes que no nos conocíamos, luego estábamos en conferencia, entonces, y se lo presté, porque me dijo, es que no lo entiendo, y yo, pues, bueno, de mi lado, me plagió completamente, uy, y no reprobaron a los dos. Pero justo como es de estas materias, es como, si no pasas esta de plano, ¿para qué te o es lo que te dicen? Como que duele un poco, ¿no? Otra cosa, o que las creencias que construyen en ese momento, por ejemplo, yo fácil, no bien, lo odié fácil un equipo. Luego ya analizando las circunstancias, sobre todo porque a mí, a mis amigos ya más cercanos, me hicieron amigos de esta persona. Como que entendí que, bueno, no lo hiciste tú, que seas un ser maligno, pues simplemente estabas en una crisis. Porque, entonces, entre los aprendizajes, aquí puse uno, que yo sé que entonces la calificación no me define, si reprobé eso y lo tuve que volver a hacer, no hay ningún detalle. Yo sé que el conocimiento lo adquirí en las profesiones se vieron. Y la otra, entendí un poco más como que ser más consciente de con quién estás conviviendo, trabajando, y también no tomarlo tan personal, porque fue lo mismo, yo me agarré ese rencor y ah, son como que esas experiencias, pero bueno, el último aprendizaje creo que ya fue posterior. No, pero pues también digo, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, cuando nos toca colaborar con otros compañeros, podemos llegar a experimentar cierto resentimiento, cierto rechazo con nuestros compañeros, no sentimos que participan de la misma forma, o que se involucran de la misma manera, o que pueden llegar a afectarnos directamente, pero bueno, también pueden ser circunstancias de aprendizaje, experiencias que nos pueden servir para reforzar ciertas áreas. Gracias, Leo. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? No, yo apunto. Vamos a terminar contigo, compañera. ¿Cómo te llamas? Yuki. Yuki. Bueno, no, sí, me reconocen, digo, yo sí una plática de inicio antes de que ustedes entraran, ya formalmente me alegra ver sus caritas. Y esto lo saben mis compañeros de generación, pero normalmente no lo digo porque no importa a día de hoy. Sin embargo, yo estudié dos carreras antes. Yo estudié diseño y comunicación visual en la UNAM durante 6 meses y estudié LIS aquí durante 2 meses. Todo un show, no me voy a detener en ello, pero me voy a detener en la experiencia de y fue. Atención bifurcada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo empecé a estudiar software aquí en mi segundo año de diseño. Porque el sistema en línea, entonces era autogestivo y dije, ay, sí, bueno. Yo me quería comer en una nacional y tenía 19 años todavía. Sí, más o menos. Y dije, sí puedo. Pero descubrí que, uno, no puedes variar 2 vidas universitarias tan fácil. Que la verdad no lo puedes. Y dos, te llama más la interacción con la gente que la interacción con las mujeres. Debido a esto, yo repruebo una de mis materias de diseño. Dejo morir, porque no fue reprobar, porque no lo intenté, fue dejar morir otra, que era súper teórica, porque era historia del arte. Y casi repruebo una que era geometría. Sí, o sea, era teatro, pero para diseño, ¿no? Entonces, me di cuenta este semestre de, a ver, espera, entonces, uno, me empecé a sentir insuficiente para ambas carreras. Porque en el LIS, como ya habíamos entrado a pandemia, consideren que yo estuve aquí desde 19, entonces, ya habíamos entrado a pandemia, dije, no me gustan las clases en línea, no convivo con nadie, ya lo vi en diseño, dejé morir a LIS también, pero no, y no estoy hecha para LIS, no estoy hecha para diseño, aquí estoy hecha. ¿Qué hago? Entonces no puedo hacer nada, aunque sé muchas cosas de muchos lados. Hay unos poquitos que vas aprendiendo de todo. Luego es pensar en abandonar todo.
Y entonces, también esa fue una experiencia digamos, de intentar aprender. O sea, abandoné todo durante 2 años, los 2 años de pandemia. En el camino fui reflexionando, fui viendo las cosas. Esto fue practicar con mi psicólogo, con mis papás, con mi jefe, y ver hacia atrás. Y ver hacia atrás con nuevos ojos, que es ahí donde viene el aprendizaje. Yo no considero tiempo perdido los 3 o 4 años que pasé en la universidad. Cuando yo entré aquí y conocí a todos mis compañeros de mis 2 generaciones, que yo pertenezco técnicamente a 2 generaciones, y vi que todas las herramientas reunidas entre LIS, entre diseño, entre mi experiencia laboral, y obviamente mi experiencia laboral en nuestro campo docente, porque yo también daba asesoría, yo estoy a los 15 años, tengo 26. Entonces, toda mi experiencia rendía frutos al final en las materias que nosotros estamos teniendo. Yo todo lo mismo que ustedes, didáctica del álgebra, en el primer semestre, y yo no me enfrenté con ella al principio, me enfrenté con él. Con él y con esta redacción, que también se fue el tutor, pero luego te va a decir. Entonces, todas estas herramientas que yo fui consiguiendo, que al principio fueron un desperdicio de tiempo, y toda mi familia me lo llamado mismo con desperdicio de tiempo, no fueron simplemente conocimientos que adquirí, que no les encontré utilidad en ese momento, porque yo no me iba a dedicar a eso, pero que ahora les encuentro utilidad, estando en el 7º semestre. Entonces, más que nada es, vean todo lo que tienen, todo lo que disponen, porque no es solamente lo que aprenden en la práctica, es lo que aprenden afuera y pueden aplicar. Pues justo como menciona, que a veces nosotros consideremos empezar de cero, más de a lo mejor un compañero se ha encontrado con esta idea de chicos, creo que no es la carrera o creo que no es el enfoque que al final me gustó, nos puede asustar porque podemos ver el empezar de cero como una pérdida de tiempo, justamente. Creo que como mencionó Yuki, yo también en su momento sentí que este año perdido me definía y no, justo comparto esta experiencia de que el aprendizaje dado allí sirvió para el futuro. Entonces, no teman volver a empezar si es necesario, en lo que sea que necesiten volver a empezar. Cambiar de opinión, cambiar de decisión, ¿saben qué? No me gustó esta licenciatura, o no me gustó esta forma de abordarlo, vamos a buscar otra. ¿De acuerdo? No se estanquen de la idea de que hay una sola forma de ser o una sola forma de aprender. Bueno, este ejercicio que acabamos de hacer, les invitaría a hacerlo cuando se equivoquen, cuando cometan un error, cuando tomen una mala decisión. Va a haber una emoción al respecto y vamos a sacar conclusiones al principio desfavorables porque así funciona el pensamiento. ¿De acuerdo? No podemos evitar sacar conclusiones negativas porque nuestros sesgos cognitivos pues muchas veces nos llevan a ello, a valorizarnos, a sacar conclusiones desde puntos de vista irracionales. Y es entonces cuando tenemos nosotros que filtrar lo que estamos pensando, tomar conciencia de estas conclusiones y transformarlas en aprendizajes, en entendimientos que nos ayuden a formarnos, en este caso ustedes, como profesionales, como docentes, como ingenieros, como matemáticos, o lo que sea que ustedes decidan ejercer o desarrollar en el futuro. Hay una serie que me gusta muchísimo que se llama Avatar y el personaje de Tío Airo tiene muchos aprendizajes respecto al error. Uno de los que más me gustan es este. El fracaso es solo la oportunidad de empezar de nuevo, solo que esta vez más sabiamente. ¿De acuerdo? Ustedes se van a equivocar muchísimo. No lo van a poder evitar. Veanlo como una oportunidad de retomar y ahora ya no como algo nuevo, sino como algo que ya saben y que entonces pueden tratar de entender cómo sobrellevarlo, cómo superarlo, cómo atravesar estos desafíos. De eso se trata la sabiduría, de la experiencia y el aprendizaje que desarrollamos a través de ella.
También recordar que esto es algo que no tenemos que hacer solos. Llegar a estas conclusiones, estas reflexiones, estos aprendizajes, no necesariamente es algo que tenga que venir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio análisis. En la facultad ustedes tienen tutores, les invitaría a que los visiten, no solamente para lo que la universidad les pide, visítanlos cada vez que necesiten un momento de reflexión sobre su desempeño, de su experiencia, voltear a ver sus actividades o que ellos también les orienten hacia dónde dirigirse cuando necesiten reforzar conocimiento. Tenemos el departamento de orientación académica, que está dirigido por la doctora Laura, y bueno, en su currículo también pueden ustedes tener esta experiencia de reflexión y de aprendizaje, permitirse observar sus experiencias, no solamente desde lo que sucedió y desde el error, sino también desde lo que pueden reforzar. También les brindo el servicio de atención psicológica que pues, lo está proporcionando un servidor. También me pueden encontrar junto con la doctora Laura en el edificio A. Y bueno, aquí también les invitaría que si en algún momento ustedes consideran que su identidad, su autoestima, su autoconcepto o alguna otra característica personal necesita un momento de reflexión, necesita transformarse, bueno, yo puedo intentar ayudarlos al respecto. Existen estos talleres, cursos, conferencias que imparten los compañeros del CEPI, pero que también imparte el Departamento de Orientación, los profesores, la UAD en general, proporcionan muchos talleres que nos permiten aprender de las experiencias de otras personas. Me parece que actualmente la doctora Laura de Orientación y Concepto construyó un taller para ustedes de todas las licenciaturas y ingenierías de la facultad. Se llama Conectados. Es un taller que es los días miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y que el objetivo de este taller, de este espacio, es que ustedes se conecten con personas de otros semestres o licenciaturas que les permitan hablar de sus experiencias y que puedan aprender de esas experiencias, así como lo acabamos de hacer aquí, cuando tenían las experiencias del profesor, de los compañeros, de experiencia. Aquí también pueden encontrar un espacio de reflexión en donde puedan aprender de las vivencias de alguien más. Bueno, los compañeros del Comité Estudiantil para la Formación de la Identidad Docente, pues también se han preocupado por generar estos conferencias, estos talleres, bueno, invitarles a participar cuando es permitido. Bueno, por mi parte va a ser todo el día de hoy. Les agradezco su atención, les agradezco su asistencia. Y bueno, les invito a que se equivoquen y que aprendan de su equivocación y que esas equivocaciones las integren en su identidad. Muchas gracias. Ándale, no sé. Sí. ¿Qué haces? ¿Dónde? Ah, en contacto. Sí, y por favor, abre también el documento. Dice QR para la asistencia. A ver, le dice registro de asistencia sobre los Cambio el enfoque. Por compartir su conocimiento en esta conferencia. Extendemos nuestro agradecimiento a quienes participaron por su entusiasmo y participación. Para finalizar, procede a dar lectura a la constancia que será enviada a su correo electrónico en reconocimiento a su participación en este espacio académico. La coordinación de la licenciatura en las matemáticas de la UADE otorga la presente constancia al licenciado Luis Alexander Suárez Segura por haber impartido la conferencia Identidad Docente y Transmisión a través del Perdón, error audiovisual académico y docente, dirigido a estudiantes y profesores de la licenciatura en enseñanza de matemáticas el 5 de marzo del 2026 y organizado por el Comité Estudiantil para el Fortalecimiento de la Identidad. Firma la maestra en ciencias, Marta Carrero, secretaria académica de la facultad, y la doctora Estelita García, coordinadora del Instituto de Enseñanza de la Matemática. Aplauso, por favor. Recuerden escanear el QR para registrar su presencia.
Y si fueran tan amables de acompañarnos al frente para la foto. Y los que nos acompañan en línea, que guste prender su cámara, bienvenido a la foto. Ahorita también les hacemos llegar el QR a los de en línea, no se preocupen. Ah, bueno, sí, sí, muchas gracias. Voy a lo pongo para que lo escaneen. Que hay que cambiar para la foto. Los que no puedan escanear el código pueden entrar al link que se les mandó en el flyer a la conferencia y en línea está igual. Por eso te lo mandé. Voy a cambiar para Son mucho de la propuesta. Chicos, por favor, ¿se pueden pasar para la fotito? Andy, por favor, este es fin de semana. Por eso. Es que estaba apuntada una frase que me gustó. Algo que dice que es control de daños, Control de daños, como nada más de los organismos. Ya me salió. Se acabó. Se grabó con esa. Sí. el encuentro de estrategias Sigue grabando. Más que todo,